Bien, entonces, lo que estamos viendo ahora es aplicar un formato condicional a este rango, digamos, de celdas que yo seleccioné. Ahí está. Esperen que estaba con otra compu. Bueno, muy bien. Vamos a poner a compartir ahora de vuelta. Esto sí me parece, como les decía, ya interesante desde lo que es la parte de formato, ¿no? Eso me parece muy útil, porque ustedes acá, al poder seleccionar, fíjense, este rango de celdas, vamos a poder identificar, por ejemplo, con color, ese color como amarillo que yo le puse, a todos los remitos de la sucursal 1. Entonces, primer paso, seleccionar. Segundo paso, pestaña inicio. Como ustedes estamos, y ustedes saben, se van a la parte de formato condicional, a administrar reglas o a crear una nueva regla. ¿Está? Bien, entonces, fíjense que está bueno ir aparte de lo que es de administrar reglas para ver que no tengan nada ya creado previamente. Bueno, la nueva regla acá, y como estamos ya viendo fórmulas y funciones, fíjense que acá dice, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Perfecto. La celda, o en este caso, lo que vamos a aplicar acá, ¿ven? Es, voy a seleccionar acá, a ver si se ve ahí, donde está la celda A7, ¿ven? Donde le voy a sacar, fíjense que cuando me lo selecciona, me lo pone como fija. Y yo no quiero que esa celda esté fija, yo quiero que vaya bajando en lo que sería la cantidad de filas. Entonces, le tengo que eliminar el peso. ¿Ven el peso 7? El peso 7 está indicando que sí o sí va a quedar siempre acá. Así que le voy a borrar ahí el 7. Entonces va a quedar igual, pesos a 7. Ah, esto no se ve. Esperen. Saben que no se debe ver porque es una... Denme un segundito, ¿eh? Gracias, ahí que me avisaron. Esperen que lo voy a... Ya lo cambiamos, ¿eh? Denme un segundito. Ya lo cambiamos. Esperen. Vamos a poner... Ahora sí lo van a... Para mí que ahora sí lo van a poder ver porque voy a compartir toda lo que sería toda la pantalla. Porque me parece interesante. Ahí, Marcos, algo vi que escribiste, ya lo chequeamos, ¿eh? Pero bueno, vamos a volver a esta parte de... ven que yo acá ya le apliqué un formato, donde si yo acá, vamos a suponer, escribo que es de la sucursal 2, ¿ven? Donde está el 1, fíjense cómo se despinta esa fila en forma automática porque no corresponde a la sucursal 1, ¿ven? Y si estos dos sí, ven, lo hace en forma automática. Entonces, esto para hacerlo, fíjense que yo ahora lo que voy a hacer es ir de vuelta a inicio, selecciono todo previamente, ¿no? Recuerden que siempre la selección es fundamental. Pestaña inicio, formato condicional, administrar reglas. ¿Por qué? Porque voy a borrar esta regla para hacerla de nuevo, porque esta ventana que yo les estoy mostrando ahora, ustedes antes no la veían porque no había compartido toda la pantalla, había compartido solamente la ventana, entonces no me lo tomaba. Entonces, fíjense, presiono aquí nueva regla, me voy a la opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Fíjense que acá, dentro de lo que es formato condicional, me permite usar estas fórmulas que uno puede poner, por ejemplo, con lo que es el igual, el mayor, el menor, etcétera, ¿no? Entonces, acá, cuando me da la posibilidad para agregar o poner lo que sería la fórmula, lo que voy a hacer acá en lo que sería en este campo, es elegir el primer valor, la primera celda de la tabla de datos. ¿Cuál es en este caso? Acá, ven, A7. Pero lo que yo les decía acá, importantísimo, no poner en A7 el pesos como se los marca acá Excel, sino que hay que borrar el peso, porque yo no quiero que sea la fila 7 fija, yo quiero que esto después se replique en la fila 8, en la fila 9, y siga bajando hasta el millón de filas que tenemos.
Entonces, si yo le pongo el peso, perdón, adelante del 7, estoy dejando fijo ese lugar, como vimos en el ejemplo anterior con el tema del porcentaje. Bueno, y acá le tienen que decir qué fórmula quieren aplicar. ¿Y yo qué quiero acá? Bueno, que todas las, o sea, todas las filas, ¿no? Que tengan la sucursal 1 tengan un color así amarillo, digamos. Entonces acá le pongo el igual, ¿ven? Ahí lo que dice bien chiquitito, que ustedes seguro lo que ven es igual pesos a 7, igual a qué? A esta celda que está acá, ¿ven? Donde yo ya tengo las sucursales. ¿Ven? Donde dice ahí H2 pesos. Y esto sí, tiene que quedar fijo, ¿ven? Con los pesos, pesos H2, pesos 2. ¿Por qué? Porque quiero que siempre, digamos, haga la referencia a que si yo tengo el valor de sucursal 1, me tome el valor que tengo acá y no otro, por si yo lo cambio, ¿no? O sea, que esto acá quede fijo. Y ahora le aplico el formato que yo quiero, en este caso un color amarillo, por ejemplo. ¿ven? Vamos a poner acá un color amarillito así, ¿ven? Acepto. Acepto acá y ya tengo la primera regla. Si quiero, puedo poner una regla para diferenciar también la sucursal 2. Y la sucursal 3 la dejo sin regla. Total, ya me lo deja en blanco. Entonces, fíjense que hago los mismos pasos, ¿ven? Nueva regla, utilizar, me voy a la última opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas que apliquen el formato. Y una vez que estoy acá, lo que voy a hacer es otra vez seleccionar el primer valor de la celda de datos, o sea, repito estas opciones que hice, pongo el igual y ahora en vez de elegir H2 me voy a H3, que es lo que sería la sucursal 2. ¿Está? Y el formato, bueno, que sea ese color medio como rosa. Fíjense que pueden ir acá a más colores y elegir ese color rosa. Aceptan, aceptan y aceptan, ¿ven? Y van acá generando, no importa si tienen 10 sucursales, 20 sucursales o 3 sucursales. Pueden hacer las que ustedes quieran, no hay un límite. Aceptan y visualmente ya lo van a ver así, ¿ven? Es decir, Excel les va a marcar con formato todo aquello que es de sucursal 1 y de sucursal 2. Y lo bueno es que si ustedes se equivocan, o era, vamos a suponer, todo de sucursal 1, fíjense cómo cambia en forma automática, o incluso al revés, si es todo de sucursal 3, ¿no? O sea, despinta y saca el color. Esto es lo bueno de trabajar ya en forma combinada el formato condicional con una fórmula. Este ejercicio igual, o este video, esto lo estoy grabando, no está esto dentro de lo que es el curso así tan puntual, pero bueno, estas clases sirven un poco para eso, para combinar todo lo que venimos trabajando. Y bueno, como ustedes saben, ya venimos de lo que es fórmulas, que es un poco lo que venimos viendo, ¿no? Con funciones, donde estamos trabajando el tema puntual de lo que es el valor, digamos, a analizar en las celdas, ¿no? Para hacer, por ejemplo, en base a una gran cantidad de datos que uno tiene, hacer algún resumen y obtener información y tomar buenas decisiones. Voy a pasar un segundito a lo que es el chat, así los veo. Denme un segundo. A ver si hay alguna consulta y ya avanzamos. A ver, ¿podrías repetir cómo pones en la columna C la palabra kilos al final? Bien. Eso, Marcos, es lo que sería el formato personalizado. ¿Está? Lo que hay que hacer es seleccionar la tabla de datos que uno tiene y luego de la selección irá lo que es el formato personalizado. Ahora lo vamos a ver porque, bueno, es interesante más que nada porque uno puede realizar con esos datos que están con número y texto, realizar funciones y fórmulas que son, bueno, realmente mucho más visuales que poner solamente un número que quede, por ejemplo, en vez de 100,00 kilos, que aparezca el 100 solo. A veces uno se puede perder. Ahora lo vamos a ver. Y acá Roxana, a ver. Ah, bien, está bueno lo que dice Roxana. Yo lo que hago, por lo general, es en las funciones con las que yo trabajo, dejar algún tipo de valor fijo con lo que voy a trabajar dentro de las fórmulas o funciones.
Entonces, después cuando ustedes tocan el valor, ven, por ejemplo, acá el 25, se les actualiza todo el resto de la tabla. Ven, este valor del 25 hace, digamos, una función directa o modifica directamente todas las celdas de la columna D. Si yo acá pongo 5%, fíjense cómo acá de 125 pasa a 5. Perdón, chicos, ya les comparto de vuelta. Gracias. Muy bien. Muy bien por avisarme, ¿eh? Ahí está. Salí justo al chat y me olvidé de volver a compartir. Lo que yo les decía, si yo modifico este 25% de acá que está fijo en una celda, se modifica toda esta parte de las celdas sin tener que entrar a hacer de vuelta el cálculo. A mí me gusta hacerlo así por si es algo que se varía, pero si ustedes tienen siempre el valor que es fijo, bueno, no hace falta trabajar con este valor y ya directamente lo ponen acá adentro, ¿ven? Lo ponen acá. En vez de poner D4, que es el 25, ¿ven? Ponen acá el valor del 25%. ¿Está? Vamos a hacer así, así se ve un poco más claro. Voy a poner acá la misma función. ¿Ven? Vamos a poner acá. Ahí está. ¿Ven? Obviamente que yo acá puedo copiar el formato, ¿ven? Pero fíjense que acá lo que hice fue, o sea, el valor es el mismo, ¿ven? 125 y 125. Lo que pasa que en la columna E, acá, no estoy usando el 25% que tengo acá, ¿ven? Estoy poniendo dentro de la fórmula el porcentaje. ¿Se ve acá? Que no está mal, repito, llegamos al mismo resultado, pero si es un valor que varía continuamente, y bueno, está bueno trabajar con, digamos, incluso al lado poner una leyenda, ¿no? Es decir, acá vamos a poner porcentaje, que sea variante. Es decir, que ustedes sepan que este porcentaje es el que varía continuamente, por eso lo ponen ahí. Ahora, si es un porcentaje fijo, directamente no lo ponen acá, no ocupen un espacio dentro de la tabla y lo cargan adentro de la fórmula. ¿Está? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a suponer que yo tengo acá sucursal 1, sucursal 1, o vamos a poner sucursal 2 acá, sucursal 2, ven, 3 y 1. Aquí, bueno, acá me quedó justo el formato que venía copiando. Ahí está. Bueno, fíjense, hasta ahí venimos bien con el tema de lo que es combinar formato condicional en este caso, con un poco de fórmulas, ¿ven? Sacando porcentajes, si uno quiere. Pero fíjense que si uno quiere, puede hacerse lo que yo le llamo siempre en la parte superior para encontrar todo, el famoso dashboard, para contar, por ejemplo, los remitos, que esto tranquilamente se puede hacer abajo, ¿ven? Acá uno puede contar también en estas filas, pero acá vamos a suponer que ustedes van a seguir ingresando datos, entonces dejan libre toda esta parte de las filas hacia abajo y en la parte superior empiezan a crear este tablero control con todo tema de fórmulas y funciones. Entonces, si tienen que contar, bien sencillo, recuerden, separan en la celda, ¿ven? En la celda donde tiene que estar el destino, empiezan con el igual, con la función de contar, y cuando ponen la palabra contar, les va a salir todas las funciones que tiene Excel relacionadas con esa palabra. Y acá ustedes pueden bajar con el teclado o pueden seleccionar con el mouse. Yo bajo, fíjense, con el teclado, ¿ven? A donde dice contar.si, porque tengo que contar si es de la sucursal 1 en este caso. ¿Qué es lo bueno de esto? Que vamos a usar una función, pero vamos a usar lo que se llama la referencia absoluta y relativa. ¿Está? Ahora lo van a ver bien para que quede claro y creo que con este ejemplo ya lo van a cerrar. Entonces, me posiciono en el nombre de la función que yo quiero trabajar, es contar.si, pongo la tecla Tab para autocompletar y lo que voy a hacer ahora es decirle, bueno,
ven que ahí me da una opción, ¿no? Que me dice, bueno, ¿qué querés hacer? Bueno, tenés que contar, ven acá, el rango. Ahí aparece bien chiquitito que dice rango. Me da la ayuda cada función. Entonces, directamente uno puede seleccionar, ven, este rango chiquitito, o puede irse hasta abajo, ven, si yo hago Shift Control y flecha hacia abajo, selecciono el 1.000.000 y pico de celdas. Recuerden esto. Con Shift Control y flecha hacia abajo, seleccionan todo y si lo dejan seleccionado, se van hasta el fondo de la tabla. Si es una tabla que van a ir ingresando datos al final, déjenlo así. Total, se les va actualizando solo y obviamente va a tener un tope al 1.048.576 filas. Le va a decir, bueno, basta, tenés que pasar a otra hoja o generar un nuevo archivo. Bien, entonces, aquí, fíjense, para que ustedes lo vean, me voy a ir un poquito más arriba, si ustedes lo ven, ven que estaba trabajando acá. Este valor de contar sí, yo ahora lo que voy a hacer es ponerle punto y coma y pasar acá a lo que sería, a ver si se ve ahí, esperen que me queda medio chiquito. Esperen que... Esperen, que justo me queda muy grande la pantalla y no lo pude hacer. Contar punto sí, estaba por acá, ¿ven? Entonces seleccionamos todo el listado. ¿Ven? Que estoy en todo el listado. Y después me dice el criterio. El criterio, directamente seleccionando una celda, en este caso, que es la celda H2. Fíjense que acá lo pongo directamente yo a mano, si quiero, ¿no? H2. Me va a dar el total. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿O cuál es el problema de esto? Esto está bien porque me da 2. ¿Ven? Fíjense que acá, de lo que es sucursal 1, tengo solamente 2 remitos, ¿no? Eso está perfecto. Ahora, ¿cuál es el error acá? Que si yo bajo y autocompleto, me va a decir, y acá hay un error de referencia o no estamos tomando bien lo que vos querés trabajar. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad, fíjense que esta primera parte del rango, como es todo esa primer columna, digamos, desde la 7 hasta la que es al final, tiene que ser siempre la misma y siempre fijo para todos los tipos de sucursales, porque yo si vengo acá y modifico y pongo donde está el 2, pongo un 1, me lo tiene que contar, ¿ven? Y me lo cuenta. Lo mismo acá. Y si yo acá pongo, no sé, 3, me la tiene que contar. ¿Ven? Como yo voy modificando y me actualiza la tabla. Ahora, si yo acá pongo mal el parámetro de la referencia porque no lo dejo fijo, ¿ven? Me genera un error. Entonces, acá fíjense que el primer parámetro de los valores, como se repite para cada una de las sucursales, que es el mismo valor, tiene que quedar fijo. ¿Ven? Entonces, se paran de vuelta en la primer, no hace falta hacerlo de vuelta, no directamente, se paran en el valor donde está el 3, donde está la devolución de la función, y presionan la tecla F4 para fijar la columna de inicio y la columna, perdón, exacto, la columna y la fila de inicio y la columna y la fila de fin. ¿Cuál es la columna y la fila de inicio? A7, ven acá, donde empiezan los datos. ¿Y dónde termina? Bueno, vamos a hacer que termine al final. No importa si no llegan ustedes al 1.000.000 y pico al 1.000.000 y pico de remitos, pero háganlo igual. Bueno, y acá fíjense, lo está haciendo, no hay ningún problema, ahí me da el valor. Lo que yo después podría hacer es, quizá, bueno, darle un mismo color a todo, ¿no? Para que quede igual. Ven que acá está el celestito. Esto más que nada para que quede como más lindo a nivel gráfica. Y después, bueno, si yo acá sigo ingresando o modifico, esto lo va a hacer igual, ¿ven? Me los va a empezar a contabilizar igual. Esto es lo bueno de trabajar con lo que es el formato condicional y con lo que sería el valor de las funciones, en este caso de contar sí. Y acá pueden seguir agregando cosas, es decir, ustedes pueden decir, bueno, decime el total. Bueno, acá está el total, son 6, pero si quieren lo pueden poner acá también, ¿está? Entonces, la verdad que para analizar y para trabajar tienen un montón de cosas que vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, después cuando analicemos todo esto,
pero le sumemos la parte de filtros. Es decir, solamente ver acá los de la sucursal 1. ¿Está? Y eso está bueno también. Bueno, vamos a pasar a esta. Esperen que voy a parar acá un segundito y les consulto si hay alguna duda o algo, o seguimos ahora con la parte de lo que sería más funciones, el uso de funciones, por ejemplo, la función si. Hay una que está muy buena que es la función si fecha, si ustedes manejan o quieren empezar a manejar indicadores de fecha. Vieron, a veces ustedes quieren saber, bueno, empezó un proceso de alguna distribución de alguna caja y cuánto tardó hasta que llegó al cliente, porque quiero empezar a mejorar los tiempos de trabajo y medir y obtener indicadores. Eso ustedes lo pueden hacer siempre y cuando carguen, en este caso, la fecha, ¿no? Es decir, fecha de inicio, fecha de despacho, bueno, ¿cuánto tardó? Y ahí te va a decir un día, 2 meses, ¿está? Eso está bueno para verlo. Pasamos si quieren a eso, o hay alguna duda, alguna consulta, avanzo. Bueno, si no me escriben por el chat, ¿eh? Bueno, muy bien. Voy a volver a compartir. Muy bien. Entonces, fíjense que estábamos acá. Acá lo que voy a hacer, fíjense, ven que estoy en la parte de lo que sería el encabezado de las columnas, en la fila 6, y yo puedo seleccionar de a una, ven, Shift y la flechita hacia la derecha, o me paro en la primera, en lo que sería A6, Shift Control, y me voy para la derecha, flecha para la derecha, y selecciono el bloque completo, y aquí le puedo aplicar algún formato que yo quiera, ¿no? Vamos a suponer que le vamos a poner un encabezado así, verde, o verde oscuro, pero con fuente blanca, para que se resalte un poco más, todo centrado, y fíjense, con esta opción que es muy importante para que se ajuste el contenido del texto de la celda a la celda en la que yo estoy trabajando. ¿Ven? Entonces ahí se ve todo el texto este que yo estoy trabajando. Aquí voy a ser un poquito más grande. Ahí está. Bien. Ahí va. ¿Ven? Ahí va. Entonces, vamos a suponer acá que yo pongo fecha de inicio 1 del 6. Vamos a ponerlo así se ve mejor. Que ahí me puso 1 de junio, está bien, es un formato de fecha, pero voy a cambiarlo al formato de fecha corta normal, ¿ven? Prefiero verlo así. ¿Ven? Por si les cambia, recuerden que o con control 1 se van a la opción de directamente ver el formato o lo que sería el número de celda. Bien, acá lo que sería, fíjense, fecha de despacho, vamos a poner 10 del 6. 11 vamos a poner la fecha de hoy, 11 del 6. Bueno, ahí hay una función que está muy buena, que se llama si fecha, ¿ven? Igual si fecha, donde ustedes ponen una fecha, digamos, de inicio, como está acá, cuando inició el despacho, o cuando inició el proceso, perdón, si ustedes quieren, y después pueden poner la fecha de lo que sería que terminó el proceso o finalizó. Y después pueden medir dentro de lo que ustedes quieren, en este caso, por ejemplo, en días. ¿Ven? Si yo pongo acá la D, me va a medir, perdón, entre comillas, ahí se las dejo bien, ¿ven? Y me mide que empezó el 1 de junio del 2021, hoy es 11 de junio, tardó 10 días, ¿ven? ¿Se ve aquí? Entonces, fíjense que acá pueden medir ustedes. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya tengo, vamos a poner acá, 4? Perdón, al revés. Acá, la fecha de inicio es 4. Entonces ya me genera, no ruido, pero me dice, mirá, son 71, el valor que a vos te da en días, te marca 71 días. Acá lo que estaría bueno es poner, bueno, decime cuántos días y cuántos meses, es decir, serían, por decirlo, ¿no? 10 días y 2 meses, ¿está? Para que les dé el valor exacto de cómo debería ser. Entonces, ustedes acá lo que pueden hacer es modificar acá
En el parámetro, fíjense que les voy a poner ahí MD. Este archivo se lo voy a dejar para que lo vean igual, ¿eh? Así que no se preocupen para que vean todas estas fórmulas y funciones. Pero si yo le trabajo el parámetro MD, estoy diciendo, bueno, solamente marcame los días de esa fecha que yo te di entre un inicio y un fin. Y acá al lado, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, o sea, voy a poner igual si fecha, pero ven con la fecha de inicio, punto y coma, la fecha de fin, pero le voy a decir que ahí me ponga lo que sería la Y de year, de año, y la M de mes, entre comillas, para que me tome solamente los meses de esa fecha. Me descarte los días, ¿ven? Entonces ahí ya les marca, como para ser más exactos, y tardaste en este despacho 2 meses y 10 días. También lo pueden decir en días completos o como ustedes quieran, pero a veces con esto es como que uno lo trabaja más en un lenguaje más normal, ¿no? Con una charla que uno puede dar o incluso presentar en un informe y decir, mira, en promedio se tarda 3 meses y 14 días. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que sepa exacto? Y porque hay una función que te dice exacto en días y meses lo que ustedes trabajaron, incluso en años también, ¿eh? Acá en años se me está ocurriendo que quizá puede servir si ustedes quieren manejar algún tipo de antigüedad, tanto de empleados como de algún, quizá de algún barco, no sé, de lo que ustedes quieran trabajar. Ustedes quieren saber exacto cuándo fue la fecha que inició laboralmente o cuando empezó a trabajar una persona o cuando se dio inicio a algo y lo pueden sacar en exacto en días, meses y años. Acá la función es exactamente la misma, pero con la Y al final. Fíjense que voy a poner F2, control C para copiar, me voy acá al lado, F2 de vuelta y pongo control B corta para solamente poner acá en años cuánto es esta fecha. Obviamente que me da 0 años, pero si acá vamos a suponer que es una persona que empezó a trabajar acá, ¿no? Tomemos solamente esta parte de la tabla. Así vemos esto. Ahí ven. Entonces, una persona empezó a trabajar el 1 de marzo del 2015, ¿no? Bueno, en la empresa lleva 10 días, 3 meses y 6 años. ¿Está? Sin error. Es exacto el valor de cómo lo trabaja. Está bueno porque les da exacto el valor de lo que ustedes quieran medir, ¿no? Incluso vamos a suponer que el área de recursos humanos quiere decir, bueno, a ver, tenemos el listado de todas las personas y queremos saber, a ver si podemos agrupar cumpleaños, si podemos, trabajar algo en base a los datos que tenemos. Entonces cargan las fechas de, digamos, de lo que sería de nacimiento de cada una de las personas, y acá, en fecha de despacho, sería la fecha actual. Y hay una función que es lo que se llama hoy, que te devuelve la fecha de hoy. Entonces te da el cálculo exacto cuando vos abrís el Excel de la fecha que vos quieras medir. Bueno, la función en este caso es igual si fecha. Bueno, muy bien. Esto obviamente que si ustedes tienen acá otros valores, siempre tienen que autocompletar, ¿ven? Apretan este valor ahí y bajan para medir una nueva fecha, ¿no? Es decir, si acá ponemos, vamos a poner la que habíamos puesto al principio. Muy bien. Y acá lo mismo. Ahí está. Bueno, muy bien. Y podemos poner una más vamos a poner uno del 6, vamos a poner uno del 6, no, vamos a poner 11 del 2020 a la fecha de hoy. ¿Ven? Entonces, 0 días, 0 meses, pero es un año. ¿Ven? Bueno, muy bien. Acá, vamos a pasar ahora a esta función relacionado con esto de lo que es el sí.
Vieron que vimos contar punto sí, ahora sí fecha, y ahora vamos a ver la más clásica de todas, que es la función sí. Entonces, a veces hay que poner cosas sencillas para, recuerden, ¿no? Visualmente procesar datos o generar algún tipo de reporte, lo que ustedes necesiten en base a las, al día a día, para más que nada, recuerden, mejorar el trabajo y evitar errores. Entonces, vamos a suponer que sí o sí les dicen, ¿no? En estos 15 días hay que entregar o hay que chequear todas las sucursales, de todas las sucursales, solamente la de la sucursal 1. ¿Ven? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que entregar o hay que chequear esos remitos. Entonces, acá ustedes, aunque no sea parte, digamos, de su trabajo en lo que es en la tabla, lo pueden usar como un cálculo auxiliar para remarcar. Y acá pueden hacer el uso de la función sí. ¿Ven? Igual sí, y empiezan a trabajarla. Esta función permite trabajar con muchas funciones dentro de esta y anidando, es decir, agregando varias funciones dentro de otras. Entonces, vamos a hacer acá algo bien sencillo, decir que si pertenece la fila esta, ¿no? Lo que sería al remito de la sucursal 1, hay que poner acá, vamos a poner entregar o hacer entrega. Ese texto, o sea, que se vea un texto. Perfecto, entonces, la prueba lógica, que es lo primero que va, el primer parámetro de esta función, lo que ustedes deben poner acá es, me voy al principio, ¿ven? A la celda A7, es decir, donde está la sucursal, y decir, igual sí, se ve acá, ¿no? Igual sí, A7, es decir, lo que tengo en la columna A y en la fila 7, es igual, si eso es igual. Y acá, ¿qué puedo hacer? Usar los valores que yo ya tengo, ¿ven? Acá, de lo que es sucursal. Si lo que tengo en A7 es igual a lo que es, lo que sería, ¿no? En este caso, la sucursal 1, ¿ven? Esto lo voy a dejar fijo, recuerden, porque lo voy a replicar. Pongo F4 acá, ¿ven? Lo dejo fijo. Entonces, si esto se cumple, ¿qué vas a hacer? Bueno, presiono punto y coma y entre comillas le voy a decir, vamos a poner acá, entregar. ¿Ven? Y si no corresponde a la sucursal 2, ¿qué hay que hacer? Nada. Fíjense, doble comillas. No pongas nada dentro de esa celda. Entonces, obviamente que acá, como yo tengo en esta primer fila, que es de la sucursal 2, no aparece nada, pero si yo bajo todos los valores, me va a marcar, ven, solamente lo que tengo que entregar. Si esto ustedes lo voy a hacer un poquito más chiquito el zoom para que lo vean. Vamos a hacerlo un poquito más chico, así ustedes ven más o menos hasta donde dice. Voy a hacer uno más. Les va a quedar medio chiquito, pero para que se vea, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjense. Además de lo que es el formato condicional que ustedes habían hecho al principio, que bueno, nos llegó hasta acá porque seleccioné hasta ahí nada más, pero si ustedes lo amplían, va para toda lo que sería la tabla. Les marca esto, está buenísimo, ¿ven? Porque encima acá les hace un resaltado que tienen que entregar e incluso arriba tienen la función que les cuenta que tienen 3 para chequear y resaltar. ¿Está? A todo esto, lo que vamos a ver más adelante es un agregado que es, yo diría, lo óptimo, que es trabajar con la parte de los filtros, pero tenemos que saber que tenemos funciones, o hay una función puntualmente específica que es subtotales, para trabajar con los datos filtrados. Entonces, ahí tenemos que manejar un poco distinto esto, porque no es exactamente igual, pero nos da un paneo bien rápido de decir, bueno, filtro por la sucursal 1 y ya está. Y entonces me da solamente estas 3 filas. El resto no las elimina, pero las oculta. ¿Está? Bueno, muy bien. La unidad, los voy a ver un segundito, a ver si hay alguna duda en busca de esto. Así gasta mucho toner, dice. Claro, si vamos a imprimir esto, imagínense, se gasta un montón. Pero bueno, acá hay que tener en cuenta que lo que podemos hacer, ¿qué es? Hacer, digamos, de esto, que ahora lo vamos a ver y ahora van a ver por qué, una copia, ¿no? a un Word, digamos, que es lo que vamos a ver ahora, para que ustedes vean bien breve.
para que cuando ustedes presenten el informe les quede ya con ese formato. Ya ganan en eso. Ustedes en Word se olvidan. Es decir, arman la estructura del informe, pero se olvidan de trabajar con colores de la tabla dentro de Word. Que les quiero mostrar ya un poco eso porque me interesa. Vamos a suponer que ustedes tienen que presentar algún tipo de informe en algún lugar, o les piden de otra área, o para, no sé, vamos a suponer que, qué sé yo, les piden, digamos, como cierre, digamos, de cada 3 meses o a fin de año, algún tipo de informe del área. Bueno, ustedes empiecen a trabajar ya en forma que obviamente quizá muchos ya lo conocen y lo trabajan, pero con un cierto formato, un cierto estilo, para que cuando otra persona que sea de cualquier otra área encuentre todo rápido o pueda ver puntualmente lo que necesita sin tener que navegar por todo el documento y marearse. Entonces, fíjense, paso ahora a lo que es Word para relacionarlo con Excel, ¿no? Les voy a compartir ahora, denme un segundito. Vamos a pasar a un documento nuevo y les voy a compartir la pantalla. Ahora lo que ustedes van a ver es un documento de Word, ¿no? Esto que vamos a ver, o estas funciones de Word, lo que tiene de bueno que es aplicable a, por ejemplo, documentos de Google. Que les digo, sería muy interesante, quizá después, y pensando en un futuro ya, ¿no? Igual terminemos esto y después quizá pensemos algo más adelante, toda la parte que se puede trabajar en forma colaborativa con, por ejemplo, documentos de Google, que es súper potente hoy en día. Piensen que es una de las habilidades en lo que es tecnología que piden muchas empresas, saber trabajar en forma colaborativa, porque, bueno, imagínense que lo que toca una persona en una celda lo está viendo desde, no sé, vamos a suponer, un empleado que entró el mismo día hasta el gerente o el dueño de la empresa. Esto, es decir, depende los permisos que uno otorgue dentro de ese documento. Pero bueno, eso para que ustedes vean que esto que vamos a ver ahora, que es armar un informe, también es aplicable a otros softwares. Bueno, muy bien, fíjense que acá vamos a hacer lo que sería una simulación de un informe, donde uno pone, bueno, el informe de lo que uno quiera, fecha, responsable de área, es decir, varias cosas en lo que sería esta primera parte de lo que es la portada, ¿no? Ahora, lo que hay que hacer acá, y lo que ustedes tienen que empezar a hacer a partir por lo menos de hoy, es evitar el Enter. Ven que yo estoy bajando con Enter ahí. Evitar ese Enter y crear una nueva página a partir de lo que se llama saltos de página. Entonces, obviamente que en Word existen lo que es la combinación de teclas y muchas las pueden reutilizar en base a lo que trabajaron con Excel. Es decir, si ponen control inicio, van al principio del documento, control fin, se posicionan al final del documento. Ya ahí fíjense que están reutilizando algo que estuvieron viendo en Excel. Es decir, hay muchas cosas que son aplicables a muchos programas. Si esto lo llevamos a planillas de cálculo de Google o a documentos de Google, es exactamente lo mismo. Control inicio, control fin para desplazamiento, para posicionarse. Empiecen a trabajar, por lo menos traten de ponerse una meta corta de 5 combinaciones de teclas y de a poquito van a ver que van a empezar a sumar más. ¿Está? Por ejemplo, yo les digo, en Zoom no usaba combinación de teclas y créanme que a veces está bueno decir, bueno, pongo Alt y, no sé, M para silenciar a todos cuando estamos en una reunión de, no sé, 80 personas. Entonces yo digo, bueno, combino esas teclas y ya está. ¿Entienden? A veces uno gana tiempo y evita errores, más que nada. Bien, entonces, volviendo a lo que es el informe. Lo que ustedes van a hacer acá es empezar a trabajar con cierto formato o cierto formato de entrega, digamos, profesional, donde ustedes van a agregar acá, por ejemplo, una tabla de contenidos, ¿no? La tabla de contenidos, donde van a poner un índice en forma automática. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. O, ¿saben qué voy a hacer? Perdón. Voy a achicar así, pero voy a aumentar acá lo que sería el tipo de... Venga, acá dice en estilos dentro de la pestaña inicio, ¿ven? Lo mismo.
el grupo estilos, tengo lo que sería el tipo de estilo, que es título, que bueno, lo voy a hacer un poquito más grande si ustedes lo ven. Bien. Bueno, acá ustedes, esto yo lo puse así, pero vamos a suponer que uno lo pone de esta forma, como uno quiera, ¿no? Obviamente que esto puede ir centrado. Acá arriba lo que estaría bueno poner, por ejemplo, lo que es el encabezado. Vamos a poner el nombre de la empresa y podría ser Ardapes. Lo ven ahí, ¿no? Ardapes, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy trabajando en la empresa y yo tengo que hacer un informe, bueno, área de sistemas. ¿Ven? Entonces, esto, cualquiera, Ardapes lo escribí bien, ¿no? Se ve que no me lo toma. Cuando les pasa este error, ponen omitir todo, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué es lo bueno de esto? Que cuando yo trabajo, ven acá que hago doble clic en esta área que me pone encabezado, este encabezado se va a repetir, sí, en todas las hojas, pero bueno, es algo que yo quiero porque quiero que cualquier persona que lea esto sepa que está, digamos, va a leer un informe del área de sistemas, del área de informática. Cuando baja, ven, acá empieza a poner informe, bueno, lo que significa, acá lo que sea que uno tenga que poner, la fecha, digamos, cuando es el informe, el responsable del área, ven, y abajo dice tabla de contenidos. Ahora, lo que yo les dije antes, si acá es la portada y es la primera parte, no sé si da para poner acá el índice y todo ya, digamos, no sé, vamos a poner sistemas operativos o cantidad de equipos, cantidad de empleados, capacitaciones, es decir, poner toda una serie de datos acá en la primera parte. Entonces, ¿esto qué hacen? Lo pasan a lo que sería una nueva página. Entonces van a insertar un salto. Entonces, fíjense, ven en la pestaña insertar, acá hay una opción que dice salto de página, ¿ven? O se paran acá, donde está el cursor ahí tildando, y presionan control y enter, que es lo mismo, que le genera una nueva página. Esa página que le genera no va a estar acá, en este espacio en blanco que tienen todo acá, a ver si lo ven ahí. ¿Ven ese espacio que tienen ahí? Todo esto no está generado con enters, está generado con un salto de página. ¿Cómo se dan ustedes cuenta que son saltos de página y no enters? En inicio tienen acá este comando que les muestra lo que serían los comandos ocultos dentro de lo que tienen en un documento, en este caso de Word. Y fíjense que cuando lo apretan, les dice, esta P invertida negra es un enter, acá tenés otro enter, otro enter, otro enter, y después tenés ahí un salto de página. ¿Ven? Les marca eso, por eso no aparecen enters. Si fuera todo enter, sería enter, 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 enter. ¿Se ve ahí? Esperen que lo voy a hacer un poquito más grande, así se ve. Se los voy a mostrar así. ¿Se ve ese comando? Ven que dice, cuando yo aprieto enter, enter. Bueno, esto es lo que tienen que evitar. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué? Y porque cuando yo agrego o modifico algo acá, no modifica el resto del documento. Está este encabezado, que dice tabla de contenidos, va a estar siempre como encabezado en una hoja nueva. Que si yo acá le agrego imágenes, fotos o lo que sea, esto no se va a modificar y va a generar nuevas páginas. Por ejemplo, ven que ahí dice tabla de contenidos, acá vendría el índice, que ahora lo vamos a hacer. Yo paso ahora a una siguiente página, fíjense que me paro ahí, por ejemplo, o acá, ven, después de lo que es la tabla de contenidos, se ve ahí, y lo que voy a hacer ahora es ir de vuelta a insertar, salto de página o control enter, ¿ven? Y me genera acá una nueva página, ¿ven? Donde yo acá, por ejemplo, puedo poner lo que sería ya el desarrollo del informe. Ven que lo voy a hacer más grande, así ustedes lo ven, lo voy a seleccionar, lo voy a hacer un poquito más grande. Vamos a ponerlo de 48, así me quedan todos iguales. ¿Ven? Y acá empezaría lo que sería el desarrollo del informe. Pero fíjense que mantengo lo que sería el salto de página. Recuerden esto, Control Enter o salto de página para evitar los enters. Entonces acá, me voy a ir a lo que es el desarrollo ahora. ¿Ven? Uno puede poner, por ejemplo,
vamos a suponer que estoy en el área ahora de los remitos y toda esta parte contable. Bueno, entonces, tabla de remitos. Enter. ¿Y qué hago acá? Me voy al Word, al Excel, y puedo traer, si quiero, una parte de la tabla. Es decir, puedo copiar, si quiero, solamente esto. ¿Qué hago acá? Copio, Control C, o botón derecho copiar. Obviamente que recomiendo Control C. Se van al Word. Y acá, algo muy importante. Si quieren ustedes, pueden empezar a pegar el contenido combinado, es decir, que esté linkeado a la tabla de Excel. Cuando van a pegar, en vez de pegar algo normal, fíjense que acá, este parámetro, ahí está. La tercera opción del pegado, dentro de lo que es el botón dentro de inicio, ¿no? Pegar, les dice vincular y mantener el formato de origen. Entonces, fíjense, me olvido también un poco de toda esta parte de lo que es el formato. Le voy a sacar este símbolo, ¿ven? Para que se vea sin los enters. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que yo acá, fíjense que tengo como primer valor, ¿no? De esta tabla, que dice sucursal 3, ¿vieron? Sucursal 2, perdón. Pero si yo me voy al Excel y pongo 3, se me actualiza el formato y la tabla. Obviamente que tengo que tocar en el archivo origen, ¿no? Este que es el archivo origen, si yo acá pongo 3, esto se tiene que ver reflejado ahora en el documento de Word. ¿Ven? Ya se ve reflejado con el formato y con la información. Entonces, de esta forma empiezo a mantener los datos actualizados entre Excel y documentos en este caso, de Word. Si lo hacen con una presentación de PowerPoint, es lo mismo. Entonces, voy a hacer un poquito más atrás, así ustedes lo ven. Vamos a suponer que yo acá pongo resumen de remitos. Y genero acá, o me traigo del Excel, ¿ven? Esta parte de acá, Control C, ¿ven? Copio, y Control V corta, chequeando que esté vinculada, ¿ven? Entonces, una vez que tengo esto, que me parece que está bien y ya puedo entregar, vamos a suponer que así tengo varias opciones. Recuerden que todo esto está siempre, lo que se llama combinado con Excel. Fíjense que acá me dice que tengo del remito 3, por ejemplo, tengo 2. Bueno, voy a poner del remito 3, va a aparecer un 0 ahora. Bueno, me voy a la tabla de origen y donde está el remito 3, vamos a poner todo 2. Esto se actualiza ahora. ¿Ven? Donde está el 3, me pone 0 y la tabla actualizada. Entonces, bien, ya el informe va teniendo datos que son reales a los que yo tengo en la planilla, así no hago un trabajo duplicado, pero tengo que mostrar esta información, si lo voy a hacer en forma digital o imprimir, que me quede acá un índice en forma automática. ¿Qué sería un índice en forma automática? Que cuando yo vea acá este título que dice tabla de remitos, me aparezca acá, yo puedo hacer un clic y me lleve ahí. Lo mismo acá cuando dice resumen de remitos, que me aparezca en el índice, aprieta ahí y me lleve a esa parte del documento. Esto es muy sencillo. Hay que hacer dos cosas. Y esto, recuerden, aplicable en documentos de Google como en otros sistemas, digamos, o softwares de procesadores de texto. En este caso estamos con Word, pero se maneja de forma muy similar. Seleccionan el título y le aplican un estilo, en este caso de título 1, ¿ven? ¿Por qué de título 1? Porque el estilo de título 1 tiene internamente un formato que se llama nivel de esquema, que marca una relación con estos índices que se pueden trabajar en forma automática. Me voy abajo, al resumen de remitos, al título 1 también, ¿ven? Le voy a aplicar título 1, que también marca cierta jerarquía esto, ¿no? Porque si uno tiene un título 2, indica que está dentro de lo que sería el título 1, o sea, dentro de tabla de remitos o de resumen de remitos. Estos, como están al mismo nivel de jerarquía, los dejo como título 1. Bueno, bien. Me voy entonces acá arriba a la tabla de contenidos y le digo a Word que me genere un índice en forma automática.
Entonces, esto muy parecido a Excel, fíjense, posicionarse primero donde ustedes quieren ver el resultado. Se paran acá y acá lo único que hacen es, dentro de lo que es referencias, hacen clic en una opción que dice tabla de contenido personalizada. ¿Está? Referencias, tabla de contenido personalizada. Al hacer clic acá, van a ver una opción de distintas o distintos formatos, ¿ven? De los que serían tabla de contenido. A mí me gusta esta que dice elegante, porque fíjense que marca el título y el número de página a la derecha. Pongo aceptar, ven, y me genera en forma automática la tabla que yo quiero. Si yo presiono acá, ven, control y el clic izquierdo del mouse me lleva ahí. Eso es lo bueno. Si yo tengo un documento de 100 páginas, no importa, porque si tengo arriba el resumen en esa tabla de contenido, me ahorro esto que yo les digo de leerme todo o tener todo medio desorganizado. Bueno, fíjense algo importante. Esta tabla de contenidos se puede modificar, ¿está? Se puede modificar si ustedes me dicen, bueno, pero estaría bueno que acá diga mejor desarrollo y dentro del desarrollo que aparezcan estos dos ítems. Fíjense que es muy sencillo, porque directamente, ¿qué hacen ustedes? Desarrollo, ven que está como lo que sería un estilo de tipo título solamente, que pasa a ser título 1, es decir, que pasa a ser el título 1. Obviamente que este título 1 lo puedo ampliar, le puedo dar negrita, cursiva, es decir, puedo hacer cualquier otro tipo de formato, pero la base de este título ya es título 1. Y tabla de remitos va a pasar a ser título 2 y resumen de remitos va a pasar a ser título 2. ¿Por qué? Y porque están dentro de lo que sería el desarrollo. ¿Está? Entonces, esto reflejado ahora en la tabla de contenidos es muy sencillo. No tengo que entrar y modificar a mano. Directamente hacen botón derecho, actualizar campos, actualizar toda la tabla. Y les genera, con cierta jerarquía, el desarrollo primero y adentro lo que se corresponde con el desarrollo. ¿Está? Y esto imagínense que al navegar, si yo presiono control clic, me lleva a donde yo quiero ir. Por ejemplo, si quiero ir a la tabla de remitos, hago control clic. Lo bueno de esta tabla, que está vinculada directamente con la tabla original de Excel que estoy trabajando, ¿no? Después acá obviamente que hay formatos, por ejemplo, si ustedes seleccionan la tabla, pueden, si quieren, hacer un autoajuste a la ventana, ¿ven? Para que se vea como un poquito más holgada, ¿ven? Las tablas, si ustedes quieren, las pueden hacer dentro de presentación, autoajustar a la ventana. Es decir, en Word le pueden dar cierto formato de ancho, pero no de modificar el color o el texto ni nada, sino que se las traiga igual a como ustedes lo vienen trabajando. Y esto ustedes si lo guardan o le ponen archivo guardar como y lo ponen como si fuera un PDF, ven acá, de tipo PDF, es mucho mejor porque encima le genera a ustedes un documento muy similar a lo que sería algo web, es decir, que pueden navegar como si estuvieran en la web. ¿Está? Bueno, muy bien. Dejo de compartir, ahora les voy a pasar después estos archivos. Y bueno, queda abierto alguna consulta, alguna duda que ustedes tengan. ¿Cómo vienen con el curso? ¿Cómo vienen con los exámenes estos de tipo cuestionarios que ustedes tienen? ¿Alguna duda con eso? Les generé ahora lo que sí, les limpié un poco lo que sería el foro de consultas para que ustedes accedan. Quizá, por lo menos, dice foro de consultas académicas. Cuando ustedes hacen clic ahí, van a encontrar un botón que dice responder y bueno, pueden escribir ahí. Por lo menos ahora está un poco más limpio porque había un montón de consultas de otros estudiantes. Así que bueno, lo dejé un poquito más limpio. Y si no, bueno, recuerden que este espacio de todos los viernes, que empieza a las 15 horas, es para hacer alguna duda, alguna consulta en base a lo que ustedes vienen trabajando. Bueno, Mateo, una pregunta. ¿todo bien? Sí, a ver, Soledad. Sí, mira,
Uno de los, bueno, de las preguntas que tuvimos que cursar, eh, en una me saqué una nota baja y en la próxima cuando lo volví a hacer saqué una nota buena. Ahora te lo promedio. Yo tengo que volver a hacerlo una tercera vez. No, o sea, ahí sí debería haber, no debería haber quedado promediado. Yo siempre trato de que me quede la última nota, quizás justo en ese me quedó en promedio, pero lo voy a chequear, decime en qué unidad estabas. Era la Ah, primera bien. del que rendimos. Bueno, debería quedar el último intento, pero bueno, es puntualmente para que vos a veces como que te invita a hacerlo de vuelta, aunque te saques un 60, con 60 se aprueba. Entonces, si vos decís, bueno, me saqué un 60, pero quiero tener más notas, lo podés hacer de vuelta hasta llegar al 100, digamos. ¿Eh? Claro, por ejemplo, en el primero creo que saqué un 50 y en el segundo saqué un 90, pero me lo promedia y no me deja, como que no te deja pasar a otro nivel, digamos. Bueno, yo ahora me fijo, Soledad, me voy a fijar puntualmente de las unidades uno, 2 y 3. A veces yo lo que hago es, sí, que de última se puede modificar, para que se evite el azar dentro de lo que es el examen, hay como una puntuación, digamos, negativa si vos seleccionás en forma incorrecta. Entonces, vos tenés quizás 5 preguntas, cada una vale 20 puntos, tenés 3 bien, vos decís, bueno, tengo un 60, pero tenés quizá las otras dos que te restan, no el 100%, pero te restan, por ejemplo, 10 puntos, entonces tu nota es 40. Vos decís, pero si tengo 3 bien, ¿cómo puede ser? Bueno, porque tenés estas penalizaciones que se llama, bueno, para evitar el azar y, bueno, también invitarlos a que lo hagan las veces que quieran, ¿no? Bueno, acá Florencia me dice el instructivo. Lo que voy a hacer es, voy a chequear después esta grabación y se las paso. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a dejar de grabar. Seguimos ahora en la clase para que no quede tan largo. Denme un segundito que vamos a finalizar de grabar. Ahí está, ahí estamos finalizando.